en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35. Quisiéramos tocar un tema: los muertos esperando la resurrección. Los muertos esperando la resurrección, o la resurrección de los muertos, como a usted se le haga más fácil. 1 Corintios 15, verso 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay algunos cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpos animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el póster, Adán, espíritu vivificado. Oramos. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea su nombre hoy y por la eternidad. Presento a su iglesia, los acá reunidos y los ausentes, Señor, por diferentes circunstancias. Sea su espíritu que venga sobre ellos, les ponga responsabilidad, les ponga el deseo de esforzarse y estar periódicamente en su presencia, en condomía con los hermanos. Señor, administranos a través de su palabra, enséñanos tu propósito y tu voluntad. Señor, usa mi vida conforme al propósito a la cual tú la has levantado. Limpia los aires, limpia principados y potestades, se sujeten a la obediencia de Cristo, que mientras tu palabra se imparta, señales, prodigios y milagros usted haga para la gloria de su santo y bendito nombre. Y la iglesia de Dios dice: amén. Solo la de él se oye. La iglesia dice: amén. Despierte. Como a usted se le haga más fácil el tema: los muertos esperando la resurrección o la resurrección de los muertos. Es la misma forma y el mismo lenguaje del que vamos a hablar. Hermanos, el apóstol Pablo como que veía que era muy urgente
que los creyentes en la fe, en los que hemos abrazado la fe del Hijo de Dios, tuvieran una convicción total de que hay una resurrección de vivos y muertos. Hay muchos que no aceptan o no creen en la resurrección de vivos y muertos. Pero eso que hayan muchos no quiere decir que van a invalidar la palabra establecida por Dios a su pueblo y a la iglesia que Él ha comprado con sangre. En la época de Cristo lo hubieron saduceos que no creían. Hoy en día también lo hay, saduceos modernos. ¿Cuáles son esos saduceos? Los gnósticos. No sé si usted lo ha oído. Ellos no creen que Cristo murió y que vino en carne por usted y por mí. Ellos no creen que hay una resurrección de seres humanos, pero Dios sí lo ha establecido, y usted y yo estamos esperando esa última promesa que esperamos de parte de Dios, porque la que sigue es la boda del Cordero, pero eso ya seremos cuerpos glorificados para la gloria del Señor. Entonces, hayan saduceos modernos o antiguos, no quita el dedo Dios de esa promesa, porque la va a cumplir. Un punto primario que queremos hablar es la duda sobre la resurrección. ¿Por qué la duda? Como repito, y ya se lo dije, hay gente que no cree en la resurrección. Para mucha gente, si usted le habla, hermano, y usted después de que muera, ¿qué va a pasar? Usted le va a decir, bueno, yo tengo una fe en el Hijo de Dios. Él me ha dicho. Usted le pone la cita bíblica, Juan 11:25, un ejemplo donde Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree, oiga, el que cree, ¿usted cree? ¿Usted cree? Si usted cree, para usted y para mí es esa promesa, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. Digamos, si la gente le dice, usted está loco, si después de muerto ya no hay vida, porque hay gente que dice eso. Hay gente que dice, vivamos, disfrutemos, porque después de esto ya no hay otra vida. Es una gran mentira de Satanás. Usted y yo con la Biblia sabemos que sí hay vida después de la muerte. Unos, se me viene capítulo 5 del Evangelio de Juan, si usted lo quiere leer, versos 24 y 25. Ahí habla de las dos resurrecciones. Unos que van a ir a la gloria eterna, que a los que creen. A los que creen. ¿Por qué, hermano? El creer es primero que el obedecer, ¿o no? Sí, porque yo no puedo obedecer si no he creído. Porque el creer es venir a Jesús, confesar mis pecados, recibirlo como Señor y Salvador. De ahí yo ya creí que Él es el Señor de vivos y muertos, que Él es el Señor que levantará a los que creen en su nombre. Alabado sea Dios. Entonces, el verso 25 de Juan 5:25, y dice, y muchos saldrán a resurrección de vergüenza eterna. ¿Qué es eso? A condenación eterna. Digamos que aunque la gente le quiera ignorar la resurrección, usted dígale, mire, mi señor, mi señora, mi amigo, mi amiga, hay una resurrección. Sea que usted vaya a la gloria
o sea que usted vaya al lugar de tormento. ¿A dónde van los del lugar de tormento? A los que nunca quisieron creer y arrepentirse de sus pecados. Pero para usted y para mí, que hemos creído y le hemos dado la vida, ya no morimos, solo dormimos. En el reino de Dios, en la iglesia, habrán incrédulos. ¿Habrán incrédulos en la iglesia? ¿Para dónde vas a ir? ¿Por qué? Porque yo he creído en Él. Esa es la respuesta que usted tiene que dar. ¿Por qué me da seguridad que vas al cielo si sos igual que yo? No, dígame. Yo ya resucité. Porque en usted y en mí Dios va a hacer, ya hizo la primera resurrección en usted y en mí. ¿A dónde está la primera resurrección? Cuando yo creí. Digamos que cuando yo era borracho y creí en Cristo, Él desató el viejo hombre y trajo un nuevo hombre a través de la resurrección en creer y recibir. La que hoy estamos esperando es la resurrección general. Y ese día pregúnteme. Oiga, entonces, ¿hay duda en el pueblo todavía? Sí. Le voy a decir por qué. Porque si usted habla con muchos creyentes, no saben definir o tener seguridad de qué esperan y para dónde van. ¿Por qué? Porque hay dos pensamientos. Con la mente se quiere servir a Dios y con su cuerpo hace lo contrario. Entonces, esta clase de creyentes no saben si son del cielo o son del lugar de tormento. Porque desde el momento que usted y yo hemos creído en Él y le hemos dado nuestra vida a Él, usted y yo ya no podemos pensar en pecar. ¿Por qué? Porque mi vida ya está rendida no al mundo, sino al Señor de la vida, al Señor de la resurrección. Entonces, el que ya resucitó, salió de la muerte. ¿Cuántas muertes teníamos nosotros? 2. La espiritual, que cuando venimos a Cristo, Él nos sacó de esa muerte espiritual. Hoy ya tenemos que en nosotros vida, y vida en abundancia, vida eterna. Hoy ya no estamos muertos. Efesios 2:5, estando muertos en vuestros delitos y pecados, por gracia, dice, soy salvos. En otras palabras, la primera muerte ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos resucitó de esa muerte. ¿Cuál es la próxima? La muerte física. Pero estamos preparados para la física. ¿Sí o no? Sí, hermano. Le voy a decir, no dude. Porque cuando usted ya vive para el Señor, usted ya no es su cuerpo, ya es el cuerpo de Cristo dentro de nosotros. Y Él venció a la muerte, sí. El apóstol Pablo lo dice diferente en este capítulo que hemos tomado de base. Parte final le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay, porque la muerte en usted y en mí ya no se puede enseñorear, porque con Cristo hemos vencido la muerte. La resurrección de los muertos, mis amados, es una realidad y es evidente. Viene pronto. Por eso hay que vivir
No chuecos como muchos. Aquí no hay chuecos, ¿va? Bueno, ya están durmiendo, ¿no? Busque por favor Lucas 20 del 27 en adelante. Ponga atención por favor. Llegando entonces algunos de los saduceos, son de los que no creen en la resurrección de vivos y muertos, los cuales niegan haber resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió si el hermano de alguna, oiga qué pregunta ilógica le hicieron, alguna mujer de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levantase descendencia a su hermano. Hubo pues, oiga el ejemplo que puso los saduceos, 7 hermanos tenía este hombre con la que se casó con la mujer, y el primero la tomó como esposa y murió sin hijos. ¿Por qué le pusieron esta pregunta que no tenía lógica? Porque ellos lo que querían era confundir a Jesús y confundir a los que le seguían. No sé si me doy a entender. Hoy en día es lo mismo. Si usted le habla a un gnóstico, eso existió en la época de la primera iglesia, hermano. Pedro fue el primero que se confrontó a ellos. Juan, el apóstol teólogo también. El apóstol Pablo también lo enfrentó a esta clase de doctrinas de demonios que no creen en la resurrección de vivos y muertos. Porque ellos niegan que la divinidad del Cordero vino en humanamente hecho hombre. Pero usted y yo, que ya tenemos la mente de Cristo, ya no nos podrán engañar tan fácilmente. Entonces la pregunta, oiga, eran bien inteligentes a su manera, no a la manera de Dios, porque ellos se fueron a la Torá. La palabra Torá significa instrucciones, enseñanzas. Digamos que ellos sabían lo que Dios le había dado a Moisés y le trajeron a la memoria. Mira, Moisés nos dio un ejemplo, que si un hermano se casaba con una mujer, él moría y no dejaba hijos, que la tomara el que seguía. Pero ¿qué dice la Biblia? Que murieron todos y no dejó descendencia. La respuesta está en el verso 30. Por si usted lo quiere ver conmigo, véanlo. ¿Y qué dice? Y si usted sigue hasta el 36, ahí está todo lo que estamos hablando. Entonces, lo que yo quiero que usted, mi amado, y los que están en las redes sociales entiendan, que en el reino de los cielos no seremos hombres bisexuales. ¿Usted entiende la palabra bisexual? ¿Qué? Que le gusta tener relaciones porque es un hombre natural y no es pecado, porque Dios así diseñó al hombre y a la mujer. Pero en el reino de Dios, mis amados amigos y hermanos, no habrá relaciones sexuales, porque seremos semejantes a los santos ángeles de Dios, la iglesia, los redimidos, los que esperamos resurrección de muertos. No seremos iguales, carnales, no seremos espirituales, hombres y mujeres espirituales. Por eso es que Pablo puso el ejemplo en 1 Corintios, el hombre animal. Mire cómo nos dijo animales, nos dijeron. Pero no está hablando del hombre físico, está hablando del hombre interior, hermano. Entonces, ¿les queda claro el primer punto? ¿Cómo es que le entra la duda? Cuando usted duda de lo que va a responder. Un ejemplo, los testigos. Ellos dicen que aquí es todo.
¿Cómo le va a contestar usted? Acuérdense que su fundador, Carlos Russell, él eso les enseñó, y hoy son miles y millones siguiendo esa doctrina de demonio, de engaño. Los gnósticos, eso es viejísimo, igual que la de los testigos. Pero ¿cómo usted le va a contestar con veracidad y certeza que usted espera resurrección? Lo primero que le va a decir, pero ¿quién ha muerto? Miles. Pero ¿quién se levantó como primicia dentro de los muertos? Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que usted y yo seremos primicias en Cristo, porque Él fue el primogénito dentro de los muertos que se levantó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Fíjese, el negar la resurrección de Cristo, está usted negando la salvación que Dios le ha dado. No sé si me doy a entender. Digamos que todo aquel que dice, no, para mí comamos y vivamos, que mañana moriremos y se acabó la vida. De un solo rechazaron y negaron la salvación de Cristo que nos ha ofrecido a nosotros. Entonces el segundo punto es, negar la resurrección de los muertos es rechazar la misma doctrina de Cristo. ¿Y cuál fue la doctrina de Cristo? Cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 16 del verso 30 para abajo, hermano. Digamos que la promesa de creer es para los creyentes, no para los mundanos, no para los adúlteros, no para los fornicarios, no para los sodomistas, no. El creer en la doctrina de Cristo es para el que Dios lo tiene elegido. Yo pregunto, ¿usted y yo somos elegidos o qué? ¿Ah? ¿Amén qué? Ya nos estamos volviendo a ver serios, Señor. Oiga, hermano, usted no puede negar las promesas de Dios. Que la niegue aquel que no tiene esta promesa de esperanza. Pero en usted y en mí, que haya de esa clase de creyentes dudosos que nieguen esas verdades, en vida están fritos. Pero usted y yo no estamos fritos, ¿sí o no? ¿Estamos qué? Medio suazados, cocinados. Bendito Dios. 3 horas de prédica, dame, Señor. Oiga, vuélvase al verso 28 del capítulo 20 de Lucas. Diciendo, le hicieron la pregunta, ¿por qué vamos a volver? Para que usted entienda la primera pregunta como ejemplo, las dudas sobre la resurrección. Entonces, hoy el segundo ejemplo es negar la resurrección de los muertos, es rechazar la misma doctrina de Cristo. ¿Cuál? La resurrección de entre los muertos. Y oiga que le dijeron, maestro, Moisés nos escribió, si alguno de los hermanos tomase mujer y muriese y no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. O yo pregunto, ¿es de los hombres tener descendencia o de Dios? Es de Dios, hermano. Hay miles en toda la tierra que son estériles, ya sea el hombre o la mujer. Antes bíblicamente sobre las mujeres, fíjese. Pero hoy, si usted hace sondeo o hace chequeos médicos a través de laboratorios y aparatos bien sofisticados, hoy detectan que hay hombres que son estériles. ¿Por qué? ¿No era que a usted le faltó un té?
Yo sé que le da risa, pero es cierto. Científicamente dicen que el hombre es estéril porque solo tiene una bendición de parte de Dios. Yo tengo dos y hasta de más, hermano. Oiga, digamos que la esterilidad, eso es viejísimo. Y era, ante la sociedad de su época, la mujer que era de eso, la despreciaban y se burlaban, hermano. Pero el tener hijos no depende de los doctores ni de la ciencia médica. Depende de la misericordia y la grandeza del Dios de los cielos. Digamos, esta mujer, si usted le pone atención, tuvo 8 maridos. Tuvo uno tras otro, tras otro, tras otro. Y a ninguno Dios permitió tener descendencia. ¿Por qué? Porque era como para ejemplo para usted y para mí. Y ahí salió la duda y salió de muchos que niegan la resurrección de Jesús, de vivos y de muertos. Pero ¿eso te puede hacer retroceder a ti? No. Porque lo que Dios ha dejado en su palabra es para los fieles creyentes. Es para los hombres y mujeres que hemos creído que vivir para Cristo es ganancia y el morir también es ganancia. De las ambas formas somos dichosos. Mire lo que dice el verso 40 de Lucas 20. Quiero que me lo lea usted, por favor. Usted entiende la palabra y no qué. Usted entiende esa palabra no osaron. Ya no se atrevieron a preguntar, hermano. Si ya les había dejado Dios con la boca cerrada, como diciendo, no, qué necios sois. Porque Dios les quiso dar a entender. Se equivocan y se tuercen ustedes mismos porque quieren, les quiso decir Jesús. Pero mi palabra está bien clara, que en el cielo ni el uno ni el otro va a decir, esta fue mi primera esposa. No, serán sin mente corrompida. Porque sí se va a conocer uno, pero no va a decir, ay, esta era la mirinita, ay, esta era la narcenita para mí. No, ahí no va a existir eso. Las que andan de novia, de me fui, no me casé, no te preocupes, que ella no va a desear. ¿Me entiende? Allá usted no va a desear nada de eso. Porque nuestro deseo carnal será quitado por la purificación del cuerpo nuevo que Dios pondrá en nosotros como un cuerpo glorificado, consagrado, semejante a los ángeles del cielo. Entonces no va a haber deseo de eso. Oye, usted piensa en eso porque anda más en la carne que en el espíritu, hermano. Hay gente viejita que ahora, ¿y cuándo me voy a casar? ¿Y oiga, váyase a Corintios. Ya. Capítulo 15, verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No sé si le ha salido gente que le pregunta a usted, va, y si hubiera resurrección, ¿cómo van a ser los cuerpos? ¿No le han preguntado a usted esa clase de gente? Es normal, hermano. Porque Pablo empieza a desglosar las figuras de cómo son los cuerpos tanto de los humanos, que es la creación perfecta de Dios. La segunda, la de las bestias, la de los tigres. ¿Cuál quiere que se parezca a usted? ¿A qué cuerpo quiere? ¿De los leones? ¿De los tigres? ¿De las panteras? ¿De las ballenas? Que uno ya parece ballenita, pero ¿qué vamos a hacer? Ya somos así, pues. Y fíjese Pablo
Porque había esa negar de la resurrección. ¿Y qué estaban negando? La doctrina del maestro. Cuando hay hombres que resisten a las verdades de Dios, a las verdades eternas, ya no es problema con la iglesia ni con los miembros, sino con el mismo Creador. Porque negaban las enseñanzas del ungido, del Cristo de la gloria. Usted y yo, gracias a Dios, que no la hemos negado, sino que la hemos abrazado con la certeza que nuestra vida en la tierra es pasajera, pero la morada eterna para usted y para mí, por todas las edades, está en la gloria del cielo. Entonces, Pablo dice, pero alguno dirá, como diciendo, Pablo, afuera de sí, estás loco vos. ¿Cómo vas a creer que van a haber resurrección de muertos? Por eso es que Pablo se encarga también de decir, bueno, si Cristo no resucitó, en ese mismo capítulo está, si usted lo lee, del capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra prédica. Y vana es aún nuestra fe. Porque si en verdad ustedes tienen razones, saduceos modernos les quiso dar a entender Pablo, y yo se lo digo a ustedes, si ustedes no quieren aceptar la resurrección de vivos y muertos, ustedes no tienen problema conmigo. Ustedes se enfrentarán un día con la realidad, con el Dios que levantó de los muertos a Jesús, el Salvador nuestro, y los que creemos en Él seremos juntamente con los muertos transformados en gloria en un abrir y cerrar de ojos. Digamos que el creer en las doctrinas y enseñanzas de Jesús nos garantiza la resurrección eterna. Y fíjense, oiga el tercer punto. Negar la resurrección de los muertos es dudar de la propia salvación. Como decía el segundo punto, negar la resurrección de los muertos es negar las enseñanzas y doctrinas de Cristo. Si usted lee el verso 36 del capítulo 15, dice: necios, lo que tú siembras no se vivifica. ¿De qué estaba hablando? Del cuerpo físico. Digamos que lo que yo siembro en esta carne, esa carne tiene que morir. Porque lo único que es eterno es lo que está dentro de tu vasija de barro. En tu vasija de barro, dentro de mi vasija de barro. ¿Y qué es lo que está dentro de nuestra vasija de barro? El alma, el espíritu, el soplo del Altísimo. Eso es lo que es eterno. El cuerpo tiene que morir, sea creyente o no, para que un día lo que está dentro salga. Y esa planta de frutos. ¿Frutos de qué? De vida eterna. Y fíjese, dice otro ejemplo de ese tercer ejemplo: la promesa de Dios para los creyentes es que después de los muertos nuestro cuerpo volverá a la vida. ¿Qué es eso? ¿Cuántos años dura hoy el ser humano? En la cronología del orden, desde Adán, no, desde Noé, porque a Noé fue que Dios le dio la promesa que los hombres iban a vivir 120, vean, hombre, mire, para más que no viene, está más 120, hermano. Y de ahí se levantaron muchos estudiosos en la escritura y dijo: bueno, si Dios dijo que 120 iba a ser la primera descendencia después del diluvio, pero se equivocó, porque Abraham vivió mal. Es que Dios es ordenado, y empezó en cada generación, hermano, empezó a menguar los años, sí o no. No me voy a profundizar en eso porque entonces no terminamos, pero eso va a ser para otro estudio, porque ya lo tengo.
Pero digamos que muchos dirán, Dios dijo 120, pero no se cumplió esa promesa. Noé vivió después del diluvio, ¿cuántos años? No, ve, 600 y fracción casi. Pero oiga, hermano, cuando empezó Dios a procesar las generaciones, hasta el día de hoy, los humanos ya no llegan a 120. El Salmo 92 por casualidad ya habla, o 95, 96, 86 más. Uno de esos tres lo voy a dejar para que estudien. Dice que hoy en día las primeras generaciones de nuestra descendencia llegan, si es posible, a 70, máximo 80 años. Digamos que Dios no se ha equivocado. Digamos que el ser humano, su cuerpo fue diseñado para ser eterno. En la tierra nuestra morada es pasajera. Nadie quisiéramos morir en este cuerpo. Nadie. Pero lastimosamente muere el Papa, mueren los pastores generales de las iglesias del cuerpo de Cristo, mueren los creyentes, mueren los servidores de la iglesia, mueren los millonarios, muere la sociedad. Todo el mundo en este cuerpo de corrupción tiene que morir para que después pueda vivir, ya sea en gloria o ya sea en el lugar de tormento. ¿Cuál es el lugar de tormento? El infierno. Eso es inevitable, no se puede detener. ¿Cómo se puede detener para los creyentes, para usted y para mí? Si Dios viniera antes a levantarnos. Eso sería chulada, hermano. Cuando Cristo venga, ¿será que todos se levantarán en las diferentes congregaciones? Muchos se van a quedar, hermano. ¿Y dónde estaba el fotógrafo que era Pirulay? ¿Y dónde estaba el predicador bravo? Solo van a quedar las ropas, porque esto no va a entrar allá. Jesús dijo a través de Pablo que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Y esto es carne, porque es lo que usted usa para cubrir sus vergüenzas y sus desnudeces. Qué pachito está. Oiga, Colosenses, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron físicamente. Porque si creemos en que el secreto suyo y mío para la resurrección de que esperamos es creer. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los, dígalo duro, a los que durmieron en Él. Entonces, su fe y la mía no está muerta, sino es una fe poderosa, una fe viva, una fe que vamos a oír la voz de Dios, la trompeta de Dios, y nos levantaremos en cuerpos glorificados. Entonces la pregunta es, ¿usted va a seguir dudando o ya no? Porque si usted duda, se lo va a llevar el tigre. El verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, ¿qué dice? Digamos que es un ordenado Dios. Si ya murió alguien en la fe, va a levantar primero a ese que murió. Y los que estamos vivos, si somos obedientes, honestos, sinceros, seremos transformados con Él. Digamos que la promesa no se puede negar. Porque si yo niego que eso no existe, estoy negando en mí que Jesús no murió y no me salvó.
¿Cómo está usted? ¿Cree o no cree? Ay, Dios. ¿Cree o no cree? Habla bien los 5, hombre. Sí, si para decir las malas palabras, ¿por qué si las abre la boca? Es que este es muy coqueto por eso. Oiga este ejemplo. Nuestro cuerpo no solo volverá a la vida, sino que resucitarán con poder y gloria. ¿Entiende usted ese ejemplo? Digamos que vamos a resucitar de entre los muertos. Se me viene la música pagana de Michael Jackson, aquella famosa Thriller. Si usted se acuerda, los efectos que hicieron en ese video fue terrible, hermano, porque los muertos salieron de las tumbas. Pero si usted le pone atención, ahí era un mensaje subliminal para negar la verdadera resurrección de Cristo a los creyentes en la fe de la tierra, porque de ahí salen. Pero ¿quiénes fueron los que salieron? Pero usted y yo no vamos a salir a bailar. Usted y yo saldremos de la tumba para adorar al Señor de los señores y al Rey que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces, dice el verso 15 del capítulo 4 del 1 Tesalonicense. ¿Y qué va a pasar con los que habremos quedado vivos? Oiga, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Digamos que no nos vamos a adelantar, hermano. De la segunda línea. Mucho fuego. Porque el Señor mismo, verso que sigue, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Yo ya le dije que no diga que la nube va a venir y lo va a levantar. No, usted se va a encontrar con Jesús en las nubes. No que las nubes van a venir a usted y lo van a llevar. No, es el mismo poder de la gloria con que nos va a levantar. Digamos que la resurrección de los creyentes, de los muertos en la fe, es una gloria y poder a la vez. Como que la gente dice, ¿y qué pasó? Por eso es que están preparando, hermano. No sé si usted ha oído en los cielos en vez de sonidos extraños. Y yo he oído creyentes que el Señor ya viene. No, acuérdese de lo que yo ya le estoy enseñando, que los Illuminatis y los masónicos están en ese juego de ajedrez en los cielos, haciendo muchos malabares para confundir a los creyentes y a los no creyentes. Yo oí hace como 6 meses y me mandaron ese video que se oía el sonido de los chofares en los cielos. Y me decían, el Señor ya vino. ¿Quién le ha dicho? Le digo, aquí estoy todavía. Hermano, si Cristo no es mentiroso, Él dijo que los que hemos creído en Él y le hemos dado la vida y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, oiremos la voz a través del sonar de la trompeta. ¿Sabe qué estaba pasando? La tecnología está jugando un papel importante para confundir a los creyentes. Pero usted no, oiga lo que oiga y vea lo que ve en los cielos. Usted espere en las promesas de su palabra. Porque sí, ese video que me mandaron se oía, el sonar. Y yo dije, y el que me escribía me decía, sierva, te quedaste pobre, pero yo no. Sí, en esos tiempos es de poner atención. Y los tiempos más difíciles son estos, porque usted y yo somos el último periodo de la generación de la gracia que Dios va a levantar. A uno lo va a levantar en vida.
y a otros los va a levantar ya muertos. Por eso, que usted una vez también se vio en los cielos como que se veía un caballo blanco. No sé si ustedes se lo vieron o se lo mandaron. A mí me lo mandaron. Mire, pastor, ahí viene un caballo. No, eso no es un caballo, ese es la nube. Hermano, es que yo no sé por qué son. Hay que ser tan palmado, hombre. No seamos insensatos, no seamos necios. Ya tenemos la sabiduría de Dios. Un caballo se ve, pero cuando es figura de las mismas nubes, se echa de ver, hombre. Ya puedo imaginar que el caballito iba desapareciendo. Que no están desaparecido tú. Ay, ayúdalo, Padre. Oiga, qué lindo. Luego nosotros, ahí nos quedamos, ¿va? Verso 17, ¿está conmigo? Sí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Va? Que ahí nos quedamos. Para, oiga, léalo duro, por favor, ambos. ¿A quién usted y yo vamos a recibir? No es a los Illuminati, no son a los masónicos, no son a los brujos, no es al mismo diablo, no es al mismo Satanás ni a los demonios, no, señores. Yo espero ese día cuando Cristo venga en gloria y nos levante con poder y gloria y seremos arrebatados. Que me pueden poner tantos malabares en los cielos. Y eso no me va a robar la creencia que tengo en Él. Pero ¿a quiénes tuerce el enemigo? A los que no se consagran, a los que no leen, a los que no ayudan. Me da gastritis. Oremos. Ay, pastor, por eso que las mujeres son vanidosas, que van a meter a cirugías estéticas. Ay, pastor, ¿me permite ponerme un cojín para orar? Por eso que a los que se casan aquí no les ponemos cojín, que no sean arrancados. Ay, pero el cojín, pastor, porque hay muchas que hacen eso. Ay, seguimos mejor. Ese es harina de otro costal, hermano. Hay ofrenda de palmas a Jesús. Usted y yo tenemos esa creencia, que esperamos cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí o no? Patrón, y usted no la tiene. Váyase a 1 Corintios, ahí está, 15:51. Oiga el misterio, y es que la mayoría de gente por eso es que duda y niega las enseñanzas y la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque no creen a estas promesas. ¿Ya lo tiene? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. La palabra dormir es morir. Pero, oiga, ahí viene la promesa. Pero todos seremos ¿qué? ¿En qué? En cuerpos glorificados, en cuerpos inmortales, en cuerpos semejantes a la gloria del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. No podemos negar esa verdad. Un misterio os doy. Ay, no todos dormiremos. ¿Cuántos quieren dormir ya? No, de verdad, hermano, mire, aunque usted no quiera la muerte en Cristo, hay que esperarla. Si Él no viene, hay que esperarla. Pero lo malo es que si vaya chuletud y chulituda. Pues imaginar que vaya en un laboratorio de cirugías estéticas y ahí va a quedar. Alabado sea Dios. O vaya haciendo estirones de pellejo viejo. Eso va a ser terrible, hermano. Oiga el 52. En un momento,
Primera de Corintios 15:52 está allí, va. En un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Y yo quiero aclarar esto, hermano. Ese video que a mí me mandaron no fue un sonar de trompeta. Fueron muchas trompetas, pero aquí no habla de muchas. Está hablando de una sola. Y esa única la tiene Dios. Y cuando Dios le autorice a su ángel que suene esa trompeta, los que hemos creído, los que hemos muerto a los placeres, a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, la hemos de oír. Amén, hermano. Aunque usted no se bañe, la va a oír. Porque no es una trompeta de la que se usa en los grupos de alabanza. No, es una trompeta especial. La gloria sea para Dios por esa promesa que Dios nos ha dado. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Ahí está hablando de la resurrección física. Yo ya le hablé de la resurrección primera. ¿Cuál es la resurrección primera que ha hecho el Señor en usted y en mí? La del cuerpo. La espiritual se desató. Hoy tenemos en nosotros vida dentro de nosotros. Pero si llegáramos a morir físicamente, también resucitaremos dentro de los muertos. Amén, hermanitos. Incorruptibles. Oiga, la palabra incorruptibles está diciendo no iguales, de la misma naturaleza adámica, pecadora. No se puede. Amén. Sino que nosotros seremos transformados. Porque es necesario, oiga, ahí está, que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Qué es lo incorruptible? Nuestro cuerpo, nuestros deseos carnales. Seguimos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, oiga qué lindo, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. Díganlo conmigo. El que no lee la Biblia, abra la Biblia, mujeres. Me voy a bajar y le pongo un chiquiboy, y al que no, y se vaya. Ya pusieron unas pálidas por este lado. Oiga, sorbida es la muerte en victoria. Esa promesa no la ha dado los políticos ni la sociedad, sino que la dio el mismo autor de la vida, el Cordero de Dios, que ha quitado el pecado de todos los creyentes en la fe. Alabado sea Dios. Esa promesa vale la pena. ¿Sí o no? Sorbida es la muerte en victoria. Oiga el verso que sí, ahí me gusta. ¿Dónde está, oh muerte? Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahí está. Oiga, ¿está hablando claro Dios, sí o no? Lo que gobernaba tu vida y la mía era el pecado. Hoy no nos gobierna eso, ¿o sí o no? Hoy nos gobierna ¿qué? La gracia de Cristo. Hoy nos gobierna el Espíritu de Dios, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Él. Ahora el pecado ya no se puede enseñorear de mí. Yo admiro a la gente, varones y hembras, que siempre son seducidos y llevados cautivos al pecado de nuevo. ¿Saben por qué? Porque no le han entregado totalmente su vida a Jesús. Así de sencillo. Viejos y jóvenes, porque hoy no solo son los jóvenes, también hay viejos pícaros, chiles verdes, rabos. Esa, aleluya. No, de verdad, hermanos, hay viejos rabo verde que dicen que son creyentes. Yo aquí tuve uno, Guillermo se llama, viejo rabo verde,
y quería que yo le dijera a la mujer que ella era la mujer para él y que se casara, y ya se habían casado puño de veces. Y por eso se fue de aquí, hablando locura. Arrepentirte, hijo del diablo, perverso. Viejo laboral de que ya no tiene nada que dar a una mujer. Sin vergüenza, mal hecho. Sí, ya está viejo, más viejo que yo. ¿No te imaginas? Pero es que a usted Dios lo usa, y si usted le dice que ella es mi esposa, no, yo no puedo hablar lo que Dios no me dice que diga. Estás loco. ¿No imagina que dándole una falsa promesa, esa mujer iba a ser sufriendo por esa vegetal en vida? A su nombre. Yo canso al hígado para vivirlo. Y como él, hay muchos en la iglesia que los falsos profetas le dan promesas porque les manden 50, 100 dolaritos. Ahí los tienen bien dormidos. No, señores, Dios no es de locos, Dios no es de desorden, Dios no es de promesas carnales, Dios es de promesas eternas, de promesas celestiales. El que viva para Cristo será salvo. ¿Por qué? Porque Él es su descendencia. Una vez le habló, creo que le habló al futuro pastor, hablando peste de mí, pero él no dice nada. Pero porque yo conozco todas las ovejas, pues las que se han ido y las que están, pues. A mí eso no me mueve. Ay, no. Lo que es del mundo vaya a revolcarse como el puerco. Eso lo dice Pablo, el apóstol Pedro. Y lo dice el rey Salomón en los Proverbios. Que es como el puerco que vuelve a su vómito. Ah, cochino. Siento el deseo de negar la resurrección de los muertos. Este es otro ejemplo. O si no le di el 56, ¿va? O sí. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ahí los quedamos. Y el poder del pecado, la ley. ¿Cuál ley? Del conocimiento. Pero usted y yo ya no vivimos bajo esa ley. Vivimos bajo la gracia del Hijo de Dios. Negar la resurrección, oiga este otro ejemplo, de los muertos, es negar la misma resurrección de Cristo. ¿Sí o no? Y eso es eminente, y fue eminente, hermano. La muerte, ni Satanás, ni el diablo pudo evitar que Cristo se levantara al tercer día dentro de los muertos. No lo pudo. Entonces la fe que usted y yo profesamos no es una fe muerta, es una fe viva y poderosa. Usted no ande ya ahí dudando, será o no será, soy chile verde o soy chile rojo. Bendito Dios. ¿De cuál es usted? Oiga, váyase al verso 13 del capítulo 15 de 1 Corintios. Busque la Biblia. Búsquela. Por ahí que está durmiendo porque no busca la Biblia. 13. Oiga, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Se acuerda que yo ya se lo dije adelante? Por eso es que no lo vamos a detener. Dice el verso que sigue: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero yo pregunto, ¿es vana la predicación del evangelio? ¿Sí o no? No. ¿Es vana la predicación del evangelio? ¿Sí o no? No. ¿Es vana la fe que profesamos? ¿Sí o no? No. Aunque hayan millones que rechacen eso, que ellos lo sean, pero que usted y yo tengamos claro, convincente seguridad de que nuestra predicación no es nuestra, sino del cielo por medio del Espíritu Santo, y la fe que hemos recibido no es de los hombres, sino un don de Dios para salvación. ¿Sí o no? Dice, oiga este ejemplo: la resurrección de Cristo es un hecho
confirmado por muchas personas que lo vieron con sus propios ojos. Yo ya se lo he predicado en mensajes anteriores. Hoy voy a ver si usted está aquí, si retiene o solo está por la pantalla y aquí le entra y aquí le sale. ¿Cuántos lo vieron a Jesús después que resucitó? Yo ya se los he dicho en mensajes anteriores. Se lo voy a decir hoy de vuelta, pero yo quiero oírlo de usted porque ya se lo hemos repetido en mensajes anteriores. Cuando Cristo resucitó, acuérdense que la primera que lo quería abrazar fuera María Magdalena. Y él no se lo dejó. Porque le dijo, todavía no he ido a mi Padre, todavía no he sido glorificado. Le dijo. Pero se acuerda que después le pusimos el ejemplo con la Biblia, que cuando llegó donde el incrédulo, es que ese es el problema, que el problema no son los de afuera, los de adentro de las iglesias. Yo no sé si será cierto que voy a resucitar. Yo no sé si será cierto que hay un cielo. Yo no sé si que el pecado ya no mora en mí. Ya ese ya no es problema de Dios, es problema suyo. ¿Sí o no? ¿Y llegó donde quién? Donde Tomás. ¿Y qué le dijo? Vení, Virgen Tomás, le dijo. ¡Ahí está, hombre! ¡Hay que darte, hombre! Es que no está aquí. Y le digo, vení para acá, le digo. Mete tu dedo en mi costado, le digo, en mi llaga, mírame. Mete tu mano. Oiga, porque era una lanza, no le digo mete tu dedo, mete tu mano, le digo, mételo. ¿Por qué se dejó tocar con él? Porque ya había pasado más de las 72 horas resucitado. Pero después de eso, ¿cuántos lo vieron? Dice la Biblia. 500. ¿Está registrado en la Biblia? Está registrado en la Biblia. En el libro de los Hechos. El primero que empezó a hablar fue Lucas, de esos hombres y mujeres que lo habían visto. Amén, hermano. Oiga, busquen conmigo Lucas 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellos. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no lo hallaron, el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con las vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes eran estos varones? Dos ángeles, no eran hombres, dos ángeles. Seguimos. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis? Pongan atención. Entre los muertos, díganlo conmigo, entre los muertos, entre los muertos, hermano, Jesucristo no está muerto, señores. Jesucristo vive por la eternidad. Y si Él vive, yo con Él también viviré. Alabado sea Dios. La fe y el creer en Él no es muerta, es una fe conquistadora. Entonces, ¿por qué buscan? Les dijo los ángeles al que está entre los vivos. Verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Oigan, como le dijo el ángel: acordaos de lo que os ha hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y lo vamos a quedar ahí porque el espacio para no quiero terminar muy tarde. Si usted quiere saber más y aprender más y crecer, aprenda a venir a los servicios de enseñanzas y estudios, porque ahí es donde usted y yo aprendemos. Seguimos la próxima semana con este segundo estudio de como a usted se le haga más fácil, los muertos y su resurrección, o la resurrección de los muertos. Como a usted se le haga más fácil entender el tema, así asimílelo y así
enséñelo y practíquelo. Pero nos quedamos con esta hermosa enseñanza. Él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriese, pero resucitase al tercer día. Ahí nos quedamos. Dele ofrenda de palma al Señor. Porque está especial la palabra de Dios. Oramos, soberano y buen Dios que estás en los cielos. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios ordenado, un Dios soberano, un Dios perfecto. Sabemos que tú tienes toda en tu sola potestad. Y sabemos, Señor, que la raza humana tiene dos cuerpos, el animal y el espiritual. Y de ahí siguen, Señor, los astros. Cada astro, Señor, sabemos que tiene su diferente gloria. Unos iluminan más fuerte y otros más poco, pero que cada una de ellas en su orden tú la tienes planificada y ordenada y sujetada a obediencia. Ahora, Señor, que esta primera parte de la resurrección de los muertos, a los creyentes que estaban dudando si eran o no eran salvos y esperan resurrección de vida, Dios mío, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos a quitar toda duda, toda incredulidad, toda falta de creer y de esperar en tu palabra, en tus enseñanzas, Señor. Ahora guárdanos, enséñanos cada día el plan eterno para cada uno de nosotros. Bendícenos a todos los reunidos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. La gloria y la alabanza, soberano Dios, le pertenece a usted. Por siempre, gracias. Amén y amén. Y la iglesia de Cristo dice...